¿Sale? Muy bien. Ahí estamos, ya casi todos. Sí. Entran y salen todavía, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, empezamos con nuestra primera semana de módulo de cardiovascular. Importante módulo, apasionante, por más no decirlo. Sí, todo lo que es corazón es una magia, es una bomba. Tan exacta que tenemos los seres vivos, que hace que sea vital en todo nuestro organismo, ¿no? Muchas funciones, sí, muchos misterios, incluso que todavía se entienden, que todavía hacen falta explicar, ¿no? Encontramos cada vez más medicamentos que vayan relacionados a su mecanismo de acción, a actuar en ciertas células específicas de nuestro organismo. Entonces, eso hace de nuestro corazón un órgano muy, muy especial, ¿sí? Entonces, de ahí que erróneamente se tiene pensado que el corazón es sentimiento, ¿no? Sí, y claro que no, bueno, sabemos que no, ¿va? Tiene también órdenes, ciertos tipos de intervención simpática, parasimpática, ¿sí? Adrenérgica, que cuando estamos emocionados, ¿sí? Como se sienten maripositas en el estómago, pero mi corazón empieza a latir muy rápido, ¿sí? ¿No? Es una
un órgano demasiado sensorial y que recibe muchas aportaciones del sistema nervioso autónomo, tanto autónomo como simpático, todo eso. Entonces, eso hace de nuestro órgano cardíaco, que debido a las circunstancias bombee más rápido cuando se requiere, ¿de acuerdo? Muy bien, primero quisiera empezar este módulo de una forma experiencial, cada quien su propia experiencia, cada quien su propia, ¿qué relación ha tenido en su vida, en su joven vida, con respecto a la cuestión de cardiovascular? ¿Sí? ¿Qué les parece si en el chat abrimos el chat y ponemos, y cada quien de forma libre, sin problemas, sin pena, estamos en confianza, ¿sí? Que es lo que siempre he tratado de hacer, que estemos nosotros en confianza, ¿verdad? Para que me pudiera explicar los alumnos, ¿sí? De alguna relevancia, alguna experiencia patológica, patológica que haya tenido o hayan tenido ustedes, hayan tenido sus familiares con respecto a un problema de origen cardíaco o vascular. Acuérdense que no solamente ahorita es corazón. ¿Vale? Pónganle, escríbanlo ahorita de una vez en el chat. Está abierto el chat. Pongan alguna experiencia, alguna enfermedad que ustedes conozcan. Si es rara, mucho mejor, ¿no? Hay muchas, no vayan a de nuestra familia conocido, también padece hipertensión arterial. Enfermedades que se les vengan a la mente, de preferencia, que se les venga a la mente, ¿sí? Algo que haya estado en relación, ¿sí? Con ustedes hayan estado en relación con esta enfermedad, o si no, simplemente nada más que se les ocurra, ¿no? Sí, y fíjense, ¿no? Fíjense cómo también, como dice su compañera, que su novio le rompió el corazón. Pues si escuchara más técnico que dijeras, mi ex, Andrea, ¿va? Itzel, mira, fíjate, que pudieras, es que mi ex rompió parte de mi ventrículo izquierdo en su región, en su cara anterior, ¿no? ¿No? O mi ex interrumpió el nodo sinauricular o en la rama derecha del haz de His, bloqueó mi, ¿no? Cosas así tan chuscas que tienen que ver con el corazón, ¿no? Bueno, y pues, pues las dos, tanto Padilla como Pereira, pues su ex, ya eso de romperse el corazón, pues es algo muy común, sí, o sea, es el pan de cada día, ¿no? Entonces, dice, mi abuelita le pusieron marcapasos. Entonces, Alejandra, dice, le pusieron un marcapasos, seguramente tenía un tipo de arritmia. Las arritmias se clasifican en arritmias, en bradiarritmias o taquiarritmias, ¿no? Muchas veces por eso utilizamos esos marcapasos con tal de que esas arritmias no nos afecten. Como las que platicaba la semana pasada, ¿no? Cuando un paciente que tenía problemas cardíacos muy severos, ¿no? Y él sí de plano tiene una fiesta en su corazón, pum, 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 como tipo samba de tipo africana, ¿no? Entonces, para eso sirven los marcapasos. Síndrome del corazón roto, ya, todos están con su síndrome del corazón roto. Ya. Takotsubo la llaman. Mi abuelo tuvo una cirugía de revascularización, Valeria, ¿por qué? Porque la cuestión es que seguramente había un taponamiento y entonces se tratan de buscar algunas vías alternas para que eso no afecte o no interrumpa la nutrición cardiovascular. Igual, ¿qué pasó? A ver, fíjense que Naomi también coincide con Anabel del síndrome de Takotsubo. A ver, platíquenme, Naomi, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí cómo sucedió este síndrome? Naomi. Si estás ahí, si puedes hablar, tienes el micrófono. Es que estaba escribiéndolo porque estaba viendo una serie médica, o sea, no es como que yo lo haya sufrido, pero justamente estaba viendo una serie que se llama New Amsterdam, que algunos tal vez conozcan, y
Y en un caso, dicen que llega una paciente de una comunidad en donde se inunda gran parte de las casas y todo esto. Entonces, sufre mucho, o sea, le causa una emoción muy fuerte, muy intensa, y es lo que le causa el síndrome de Takotsubo. Entonces, pues la tienen que operar. Pero al momento de que la van a operar, su familia tiene un ritual en donde tienen que cortar, creo que una parte de ella y echarle tierra o algo así. Y el cirujano obviamente no quiere porque dice que pueden causarle una infección o que pues es como no confiar en él, de que él lo pueda hacer bien y guiarse más como por la parte mágico-religiosa. Pero el dueño del hospital le dice que pues uno como médico tiene que respetar las creencias de los pacientes y que también piensa en que si van a hacer ese ritual, pues lo hagan en unas condiciones adecuadas y que les ayuden, ¿no? Incluso a hacer el ritual para que no existan complicaciones con la paciente y pues, no, en fin. Entonces, pues sí, al final terminan haciendo eso, spoiler alert, terminan haciendo el ritual y ya después cuando él la va a operar se dan cuenta que al momento de lavarse las manos antes de la operación, pues se talla cada dedo 10 veces y dice así un párrafo de Invictus. Entonces, como que ya en conclusión del capítulo, te dan a entender que cada quien, sea religioso o no sea religioso, tenemos nuestras propias tradiciones, nuestras propias creencias. Y por eso es que es importante respetar también las de los pacientes. Órale, sí. Está buena la serie. ¿Cuál es la serie que dices? New Amsterdam. Órale, ¿está en Netflix? Sí, está bueno. Creo apenas la pusieron, no sé, pero creo que apenas la vi. Está muy padre. Está bueno, ¿no? Estar relacionando esas cosas. Fíjense, fíjense que no he tenido mucho contacto con este tipo de síndrome, pero fíjense, bueno, por ejemplo, a ver, Anabel, también habías puesto lo mismo, ¿va? Le habían puesto lo mismo. Posiblemente, fíjense que este es un término nuevo, Takotsubo, por cierto. ¿Se acuerdan de que he hablado mucho acerca de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Bueno, operar, incluso ya se habla acerca de una ablactación. Ablactación es ¿para qué? Para controlar de cierta manera también los ritmos cardíacos. Incluso es un preámbulo o se trata de hacer un primer paso en un paciente que tiene el problema de arritmia, ¿no? Entonces, también es como si este síndrome empezara a tener unas alteraciones efímeras, o aquí lo he escuchado así como efímeras, y ese término efímeras lo pongo como psicosomático, y lo que pasa es que a nivel ventricular hay cierta disfunción, es variable, y curiosamente es más prominente del lado izquierdo. Pero fíjense que muchas veces esto es reversible. Entonces, encontrando más o menos un asimilamiento con esto, me ha sucedido en pacientes que empiezan a tener taquiarritmas supraventriculares, ¿sí? Y estas taquiarritmas supraventriculares empiezan así, puede escucharse tucum, 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 tucum. Empezamos a hacer la fiesta, ¿no? Con su corazón. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de bloquear este síndrome, tratando, y da mucho resultado, fíjense. Nosotros hacemos presión sobre los ojos del paciente de una forma fuerte. Pobrecito, va a llegar un momento donde casi nos va a decir de groserías, pero eso ayuda mucho a revertir esa taquicardia supraventricular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como dicen aquí, este síndrome pues tiende a ser más de tipo emocional, y hay personas que son demasiado susceptibles en ese aspecto, ¿sí? Otros que más o menos, otros que de plano no le pueden decir ni mi amor porque su corazón empieza a latir como alas de mariposa, ¿no? Entonces, este síndrome lo podemos considerar como psicosomático, ¿no? ¿Sale? Yo conozco un amigo con un soplo y mi tío sufre de hipertensión arterial. Muy bien, Fernanda. Los soplos demasiado característicos. Hay soplos fisiológicos y soplos anatómicos, ¿no? O funcionales. Entonces, cuando puede ser normal este tipo de soplo, pues lo vemos muy frecuente en los niños, y sabemos que a la edad de 6 años, por lo regular, este soplo se revierte, máximo 12. Debemos de tener mucho en consideración que estos soplos son propiamente de las válvulas.
de las válvulas que vamos a ver ahorita más adelante, de las válvulas cardíacas, que no solamente tenemos dos, sino tenemos aparte las arteriales, ¿no? Por las que desembocan venas y por las que desembocan o están en comunicación también con las arterias. Entonces, este soplo corresponde más a una lesión de las válvulas tricúspides o mitrales, aunque también pueden ser pulmonares o aórticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cardiomiopatía de Takotsubo, ¿sí? Mi tía tiene cardiomegalia. Muy bien, Rosalía. Vamos a ver, fíjense, este tema de cardiomegalia es importante. Hay que también correlacionar la anatomía con la anatomía patológica, porque se da este crecimiento del corazón. Y vamos a verlos en unas placas de radiografías que les tengo preparadas por aquí. Una anemia desatendida. Órale, Alfredo, a ver, platícame, Alfredo Verastegui, acerca de una hemorragia interna. A ver, platícame ese asunto, está interesante. No, pues se supone que, bueno, yo no me llamaba, casi no hablábamos con esa tía y eso que vivía enfrente, pero se supone, yo no lo viví bien, se supone, lo que cuentan es que ya llevaba como días sintiéndose mal y hubo una noche donde vomitó sangre, llamaron a urgencias, pero se murió en la ambulancia y se supone que fue una hemorragia interna en todo, desde el esófago hasta los intestinos, así lo comentaban, que se desangró por dentro y pues sí decían que ya llevaba días sintiéndose mal, pero nunca la llevaron al hospital, que porque no quería. Ya, fíjate, esto entonces, si es COVID, entonces acaba de suceder, ¿verdad? Tiene que ver con el sistema vascular, ¿no? Si estamos hablando de una hemorragia interna, fíjate, importante. Dices que es una tía. ¿Qué edad tenía tu tía? Creo que 67 años, 67, más o menos. ¿Ella tenía antecedentes hepáticos? No. ¿Nada? No. Muy bien. ¿Ella tenía problemas de úlceras gástricas? Sí, pero no, tampoco las atendía. De gastritis, ¿no? Bueno, dos cosas. Fíjate que si hubo un sangrado de vía oral, ¿qué nos hace pensar? Que es una hemorragia de tubo digestivo alto. Las causas pueden ser diferentes. Si ella no es paciente hepatópata, ¿sí? Entonces hay que pensar que posiblemente también tendría un problema de gastritis, ¿no? De úlceras crónicas. Dos de las dos cosas, o incluso a veces hasta las dos me ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues si es de origen propiamente de úlceras, ¿sí? Van aumentando estas úlceras a nivel intestinal, avanzan hacia el esófago. Hay algo, lo vamos a ver, va relacionado con digestivo, del próximo módulo, ¿sí? Donde eso incrementa o se rompen los vasos sanguíneos del esófago. ¿Estamos? Cuando es de tipo hepatópata, patológico el asunto, nos hace pensar en un paciente que tiene ya una cirrosis. Hay cirrosis que no es alcohólica, es no alcohólica, ¿no? La cirrosis no alcohólica llega a suceder por algún tipo de disfunción de los hepatocitos, por insuficiencia vascular, puede también ser secundaria de hepatitis, ¿no? Hepatitis crónicas, sobre todo las tipo B, C, D y F, creo que ya hasta ya hay F, ¿sí? Entonces, eso ocasiona que puedan haber la afección del hígado, y cuando veamos el apasionante módulo de digestivo, vamos a entender por qué también pueden haber varices esofágicas, ¿sí? Varices esofágicas en esa región, y eso hace que, como las varices de las piernas, se rompen y viene un sangrado que no lo detienes con nada. En estos casos, lo que se tiene que hacer es cauterizar inmediatamente, o incluso a veces si el hospital cuenta con las propias instalaciones, con el equipo necesario, se pone un globo, una válvula a nivel esofágica para parar ese sangrado. Porque sí, pues imagínate, cuando veamos vascularización de esófago, vamos a ver su importante irrigación que llega en esa zona y puede producir eso. Importante también conocer, que entendamos, porque dice la hemorragia, fíjate que la hemorragia fue la que causó la anemia, no la anemia desenfundó la hemorragia.
Entonces, ¿por qué? Porque esto se le conoce como anemia por dilución. Si hay un sangrado, por ejemplo, nosotros también lo vemos en las mujercitas con demasiada frecuencia que tienen hemorragias en su menstruación, ¿sí? O una hiperprolimenorrea, ¿sí? Maltratada, ¿sí? Un síndrome de ovario poliquístico, un síndrome de sangrado uterino disfuncional, pueden causar hemorragias mensualmente, y eso va haciendo que prácticamente vaya anemia. ¿Pero qué? Porque hay pérdida de sangre, ¿entiendes? Entonces, esa hemorragia fue la que, esas hemorragias que estaba presentando posiblemente el paciente, es lo que causó la anemia, una anemia generalizada. Y esto, como puede ser, ya prácticamente el acabose fue cuando el sangrado fue por vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente por las heces fecales estaba tirando sangre, abusados, ¿eh? Entonces, empieza a haber melenas, se llaman. Las melenas, cuando son las heces fecales o el copro es oscuro, entonces empiezan a tener esas enfermedades, está dando indicios de que algo está pasando por ahí, algo está pasando por ahí. Incluso nosotros cuando vemos esto, pues, mandamos a hacer un estudio que es búsqueda de sangre en heces, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces puede ser que el paciente no se acostumbra a su malestar y dice, pues es normal. Ajá. Y empiezan a haber sangrados que no ocasionan el vómito, la hematosis, ¿no? La hematosis, la emesis, la hiperemesis sanguínea. Entonces empieza a haber ¿qué? Sangrado por la boca, pero eso ya es como lo último, ¿sí? Pero el paciente entonces sí ya tenía antecedentes de haber pérdida de sangre, ¿no? Cardiomegalia, fíjense, Ramsés, ¿verdad? Fíjate, Ramsés, que eso de cardiomegalia lo vamos a checar al ratito en unas diapositivas que les tengo preparados, ¿sí? Bueno, Leopoldo, oye, importante eso de válvula aórtica, de reemplazo de válvula aórtica. Vamos a hablar ahorita de las válvulas. Y tu hermano tiene cardiomegalia. ¿Sabes qué, Leopoldo? A esos de los antecedentes hereditarios te doy un consejo. Pues éntrale tú también por las cuestiones de prevención, ¿eh? Porque si hay herencia, sí, acuérdate que por eso preguntaron mucho en el historial académico las enfermedades hereditarias. ¿Por qué? Porque pues posiblemente ahí sea un tendón de Aquiles familiar y no quite quién más a lo mejor también tenga problemas cardíacos. ¿Sale? Vamos a ver cardiomegalia ahorita y el reemplazo de válvula aórtica pueden ser por algunas enfermedades, incluso de vías respiratorias. Lo vamos a platicar al ratito, vamos a poner énfasis en eso. Soplo cardíaco, dice Ocampo Martínez. O sea que hay dos Ramsés, ¿verdad? Uno es Ramsés Ocampo y el otro es Ramsés Gutiérrez. Bueno, entonces Ramsés Ocampo dice que conoce un soplo cardíaco, sí, infartos, ¿verdad? Nunca pueden faltar los infartos, una de las principales causas de mortalidad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Sí, bueno, entonces Alberto Jorge nos dice, que también están al pendiente de esa serie que hay que buscarle en Netflix cuando tengo un periodo de insomnio y ya se acabó de estudiar, pues, lo aplicamos a nuestros conocimientos que llevamos, ¿no? Segundo de epinefrina, nos dice Adriana que pues a final de cuentas, no sé también, fíjense que eso de las series, exageran un montón, luego dice uno, y luego más la de Grey, esa serie, la verdad no me gusta. Todo el Doctor House, que es un sabelotodo y todo así, que todos se le hacen los mandados, no, también así aguas, no hay que creerse todo. Esas, acuérdense que a final de cuentas son novelas, no vaya a ser nuestra escuela de medicina, ¿no? Sí, lo podemos relacionar, sí, pero tampoco créanle mucho eso. Si les gusta, véanlo por el tipo novelesco, pero son muy, muy falaciosas, ¿no? Muy así exageradas. Good Doctor no me gustó, también esa sí está bien, nada más vi un capítulo y de verdad dije, no la arma, todo bien fantasioso. Pues el doctor, no dudo que no existen doctores con muchas capacidades así exageradas, ¿no? Tiene un problema mental que es ¿cómo se llama?
¿Cuál es ¿Autismo? ¿Mandé? Autismo, ¿va? Sí, ¿va? Te digo que nada más vi un capítulo. Entonces, sí tiene el autismo y así, pero pues rápido se le entra como su crisis de autismo, ¿no? Porque sí es esa enfermedad desde que llega un momento donde pero pues su trabajo, su cerebro va trabajando. Muy interesante cuando vemos eso en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que hacen es ciertamente utilizar algunas partes de nuestro cerebro, de las cuales las superespecializan. Entonces, esos van relacionados con los lóbulos cerebrales que tienen cierta manera de desarrollar más esa sinapsis a nivel neuronal, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. Dice Anabel, la endocarditis bacteriana, fíjate, bien importante, qué bueno que me recordaras ese tema cuando hablamos. De hecho, ese salió en un capítulo de Grey's Anatomy, donde llegan como vagabundos y tienen endocarditis bacteriana, pero dicen que es una enfermedad muy común en las personas adictas, que se inyectan como cosas y se comparten las jeringas y así. Exactamente, sí, pero fíjate, es muy común en las personas adictas, pero no es la única causa, ¿sabías? ¿Cuál es el agente causal de la endocarditis bacteriana? Pregunta de examen. ¿Streptococcus pyogenes? Streptococcus pyogenes, ¿no? ¿Quién dice más? A ver, ¿qué otra? Yo creo que es Piógenes. Staphylococcus aureus. ¿Quién dijo Staphylococcus aureus? Yo. Anabel. Anabel, pues sí. Pues ¿por qué viste la serie, no? También. Pero no salía eso. Eso sí. Pero pues ya por curiosidad lo investigas. Ándale. Oye, pues ya, bueno, se ayuda poco, ¿no? Sí, cierto. Obviamente, sí, ¿por qué? Fíjense que el Staphylococcus aureus y también tiende a encontrarse más en tejidos blandos, ¿no? En tejidos blandos. Entonces, pues miren, fíjense que puede ser endocarditis, puede ser relacionado por, como dicen, pues es la piel. ¿Quién dice que realmente los adictos, cuando se inyectan heroína, ¿sí? ¿A poco van a tomar en su periodo de ansiedad? Van a tomarse ese paso de hacer la asepsia, el tiempecito para hacerse una asepsia. Obvio que no, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar más ahí? Más Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Sí? Igual, parte puede ser incluso a veces hasta infecciones de la garganta maltratadas, ¿sí? Que pueden incluso a veces en pacientes inmunodeprimidos hacer una sepsis a nivel sistémica, pero empieza a afectar también el endocardio. ¿Alguien iba a hablar? Doctor, no sé. La línea de la vida, me suena Alfredo Barastegui, que esa línea de la vida creo que va relacionado a urgencias, ¿verdad? No. ¿No? No, fue una serie que sacó Televisa, pero estaba súper mal. No, entonces no. Entonces, es que me hablas de Televisa, por favor. El hígado. Sí, porque no, decía cosas muy, muy malas. Sí, no. No, entonces no. Ay, eso sí, es una pérdida de tiempo, la verdad. A mí, yo nada más estaba comiendo tacos y estaba viendo ahí un poquito de sus ondas. No, qué mal. Entonces, fíjate que la de Cruz Roja que pasaban en el 11, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es así como de urgencia. Sí, la de paramédicos, esa sí era buena. Esa sí, para que veas también, o sea, mejor, ¿no? Si hablamos de trabajos hechos en México, pues eso le echo más, ¿sí? Y eso que no estaban hablando totalmente de términos totalmente médicos, o sea, más que nada de tipos prehospitalarios. Y de verdad, no sé si aquí alguien de ustedes ha tenido contacto con primeros auxilios, algo así. O sea, ¿de hacerlos? No. No, fíjense que así brevemente les platico que a mí lo que me indujo a estudiar medicina fue que porque andaba de curioso en las ambulancias de rescate. En ese tiempo yo tenía 12, 13 años, 13, 14 años. De los 13 a los 16 me gustó mucho andar en ambulancia, de la ambulancia en ambulancia, simplemente como andar por el chisme, ¿no? Prácticamente se me hizo muy apasionante. Dije, no, yo sí que quiero, ya me di cuenta de lo que quería hacer y dije, pues lo mejor es meterse en la carrera de medicina.
Entré a la carrera de medicina y adiós rescate, adiós socorrismo. Era cuestión de abocarse a la carrera completamente. Yo dije, bueno, pues los fines de semana me voy a cotorrear con los de las ambulancias. Híjole, no me daba tiempo para nada. Tuve que dejarlo. Ya después lo volví a abocar, me lo volví a retomar, pero pues ya ahora las cuestiones de trabajo influyen. Pero sí es algo que me apasiona mucho, las urgencias, estar arriba ahí en una ambulancia se me hace la mejor forma de estimular las endorfinas, ¿no? Ajá, y que uno se sienta a gusto y todo eso, ese tipo de estrés bueno, por decirlo así, sí, ahí hace que me emite la droga que necesito, ¿no? Por cierto, pues ustedes deben de considerar que en esta etapa que ustedes están teniendo en cuanto a la edad, pues es cuando todo, yo lo veía así, ¿no? Todos nosotros, todos los demás compañeros, todos nuestros contemporáneos, pues también padres divirtiéndose, cotorreando, es donde uno tiene toda la fuerza y todo eso, y nosotros tenemos que invertirla en conocimientos que van a funcionar a muy largo plazo. Pero pues eso es lo que decidimos y no hay que quejarse. Decir, sí, pues está difícil, me está haciendo muy pesado y todo eso, pero pues es lo que quisimos y hay que terminarlo. ¿Quién más ha tenido experiencia, alguna enfermedad que puedan decirme del corazón o de los vasos sanguíneos? Hay muchísimas. Pongan los que quieran las varices, van a ver, claro, las varices, eso tiene que ver mucho y es y fíjense que es uno de los padecimientos que me toca ver en consultas de primer nivel. Las varices. No solamente hablamos de las varices esofágicas, pero prácticamente ¿quién tiene familiares que tengan problemas de varices en miembros pélvicos inferiores? Que se reconoce como una insuficiencia vascular. Y eso es demasiado interesante. Y eso hace, al ver la frecuencia que nosotros tenemos con ese tipo de pacientes, pues nos hace revocar a que investiguemos. Sí, porque nosotros empezamos en los cursos de la carrera de medicina, en los diferentes módulos, vamos aprendiendo las teorías, vamos estructurándolo, pero es diferente ya nosotros cuando lo vemos con el paciente. Me decía un especialista, el que termina la carrera de medicina todavía no sigue siendo doctor. Es el estudiante que ya terminó la carrera de medicina para aprender, porque es ahí donde nosotros, al entrar a los cocolazos, es cuando nosotros lo vamos a relacionar con todo lo aprendido y entonces ya nos va a dar las bases para estudiar, estudiarlo más a fondo, entenderlo y tratar bien a nuestros pacientes. El síndrome de Raynaud, Naomi, muy, muy bueno. ¿Has tenido en contacto con este síndrome de Raynaud? Sí, conozco a alguien que lo tiene y siempre que hace que hace frío, tiene las manos muy rojas y le duelen. Y pues dice que cuando lo diagnosticaron, o sea, realmente no hay un tratamiento que le hayan dado porque es muy poco común. Pues no es común, no es tan poco común, ¿eh? Bueno, eso me dijo, no sé. No. Oye, de hecho, ahorita les platico rápidamente. Tengo una paciente que estoy batallando con ella de una forma exagerada. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos con el síndrome de Raynaud, sabiendo que el problema es de tipo vasomotor, ¿sí? El síndrome de los vasomotores, entonces nosotros mandamos medicamentos que nos ayuden a irrigar, aumente la irrigación a nivel, fíjense que hay medicamentos que son vasomotores y otros que ayudan para la flebitis, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros mandamos diosmina, aspiridina para las varices, ¿sí? Nos ayuda a mejorar la circulación, pero en este caso del síndrome de Raynaud es una alteración de tipo microvascular. Hablando de que es microvascular, es más generalizada en los manos. ¿Por qué? Porque son las zonas más alejadas de nuestro cuerpo. Se puede presentar casi siempre es en las manos, pero también se puede presentar en la planta de los pies, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay buena circulación en esas extensiones. Se ha estudiado que también responde, si es vasomotor el asunto, responde también a estímulos nerviosos. Y es aquí lo interesante con la paciente. ¿Por qué? Porque ya se le mandó pentoxifilina, se le mandó diosmina, se le mandó cinaricina y todo lo que tenga que ver. Y para aparte, ver que sus niveles de coagulación no estén alterados, etcétera. Esto es un mundo. Pero fíjense que considerando que es vasomotor, estoy trabajando con ella en la cuestión psicológica. En este caso ya psiquiátrica. Es una paciente
que durante toda su vida ha sido muy, muy nerviosa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento cuando ya hacemos una buena anamnesis y le dicen, ¿en qué momento te sucede esto? Pues es que ya todo el tiempo, antes no me pasaba todo el tiempo. Es una paciente que estaba obsesionada por el control de peso y tenía que tomar derivados de las anfetaminas, ¿no? Entonces, influye mucho. ¿Por cuánto tiempo lo tomaste? Durante 5 años, más o menos. ¡Uch! Entonces eso ya se volvió vicio. Cuando lo corta de trancazo, entonces acuérdense que estos tipos de sustancias dejan secuelas, ¿sí? De tipo emocionales. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la droga de las anfetaminas? En este caso son anfepramonas, ¿sí? Que lo que hace es causar manía. Cuando uno está con esos estimulantes, causan euforia, causa ansiedad, ¿no? Pero es una ansiedad que dicen bonita. Sí, te pone activo, te pone con los ojos así, bien muy dilatados, ¿no? Entonces, hace esto, ese efecto consecutivo de los problemas psiquiátricos que ha tenido del uso de drogas, y hasta eso no lo estoy poniendo con entre comillas porque es una droga, la mayoría de los medicamentos que son para bajar de peso, milagrosos casi, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Pues nos dejan secuelas. Entonces, una paciente que de por sí viene con antecedentes hereditarios de que hay enfermedades psiquiátricas, aparte con otro estimulante, pues entonces por eso se debe. Y fíjense que de cierta manera me ha dado resultado. Ya se le han dado de todo y todo, y pues imagínense. ¿Sí? Verástegui, pues fíjate que ahorita, francamente, no me da tiempo de todo. Yo feliz de la vida de que pudiera estar. Fíjate que eso fue algo muy motivante con respecto a llevar a alumnos de preparatoria a guardias. Los llevaba a guardias de Cruz Roja mientras estuve haciendo mi servicio social. ¿Por qué? Porque lo que sucedía con cuando ustedes tengan que hacer su servicio social, tienen que entregar un trabajo final. Entonces yo me llevaba a los chicos de ahí, de las zonas rurales, pues no me los llevaba a las ambulancias, allá a Cárdenas, que quedaba 2 horas de su pueblito, de su ranchería, pues eso es lo que me hacía. Pero pues ellos muy felices de la vida y qué bueno, eso funcionó mucho. Pero pues si hay alguna oportunidad, adelante, ¿no? Pues no sé, más adelante. Yo quiero volver a retomar eso que ya había dejado atrás. Pero pues por las condiciones y todo eso, pues me han ido llevando hacia otras cosas que también me apasionan. Pero pues sí, no, en ese aspecto sí me veo corto. ¿Sí? No quise trabajar, no hubo la opción de poder trabajar directamente en un hospital, mejor solo. Me independicé y así he trabajado. Pero bueno, nunca falta el momento, porque le digo el momento porque tengo muchos conocidos en los grupos de rescate. Y es que aquí en la Ciudad de México, fíjense que algo muy padre que me tocó en esos tiempos, es que era más, el servicio de rescate era más de tipo voluntario. Ahorita prácticamente ya no hay voluntariado y eso me da mucha tristeza. Porque las cosas se hacían por amor, por gusto, por la pasión. Al contrario, teníamos nosotros que poner hasta dinero para hasta conseguir gasas o vendas, etcétera, etcétera. Teníamos que poner hasta nuestro dinero. Nosotros teníamos que comprar nuestro equipo, nosotros teníamos que comprar nuestros. En ese tiempo utilizábamos overoles, ¿no? Y ahí andábamos nosotros felices, sintiéndose útil, ¿no? O sea, qué padre, pues aquí el paramédico y todo eso en esa edad, ¿no? Y pues era bonito, fíjense que desgraciadamente, pues, las cuestiones de la sociedad, las cuestiones también de la corrupción que no deja avanzar a nuestro país, ha influido para que por lo menos en la Ciudad de México prácticamente el voluntariado está obsoleto. Todavía lo veo más en otros estados, ¿sí? Tengo un tío que es el que me motivó a estudiar medicina. Ese tío siempre ha vivido, pues hemos estado muy, muy juntos. Nada más que se fue a vivir hasta Tijuana. Y se fue por su pasión. Tiene infinidad de cursos. Él es súper especialista en urgencias. Y sincero urgenciólogo, fíjense. Le gustó y eso ha sido pasión. De eso vive muy bien, gracias a Dios. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos con pasión y todo tiene su recompensa. No solamente en lo emocional, sino también económicamente. Entonces,
Pero pues déjenme ver si otra vez puedo volver a encontrar algunos grupos voluntarios que trabajen en la Ciudad de México. De hecho, como yo soy de Iztapalapa, pues estuve en Rescate Iztapalapa, Rescate Riem, fabuloso. Ahorita prácticamente el único voluntariado que se puede decir aceptable es la Cruz Roja. La Cruz Roja que todavía sigue con eso, pero pues también sabemos que ya la Cruz Roja también ya se malversó, ya no es, pues ya se volvió prácticamente, está administrada como un patronato, ¿sí? Entonces si no pagas no te atienden. Antes no sucedía eso, pero pues ya saben, el dinero y la corrupción es lo que, y la ambición es lo que dejan las cosas así. Sin embargo, hay que buscarle, hay que seguirle buscando. Fíjense que en la UNAM ahí está un módulo de urgencias, de primeros auxilios, entrando luego. Ahí, incluso yo fui de chismoso luego cuando yo entré a la Zaragoza como profesor, pues si es algo que la pasión lo hace, ¿no? Y sí, es bien estructurado y todo, hacen guardias y ahí hay voluntariado. Aprovechen que son alumnos de la UNAM y en sus tiempos libres, ¿por qué no hacer guardias? Nunca les van a decir que no, les van a decir a lo mejor sí tienes que tomarte un curso, pero es una idea. Sí, pues, si en mi caso, que a mí me gustaría mucho, ¿no? Pues ahí es volver a repetir lo que repetí hace algunos años y que me dejó a mí experiencias muy bonitas, pues entonces es algo que yo les puedo orientar, es que ya que se regrese otra vez esto a la normalidad, ¿por qué no otra vez acudir al módulo de urgencias en la FES Zaragoza? Nada pierden con acudir a darse informes. Incluso es activo, ¿por qué? Porque dan cursos de primeros auxilios, de primer respondiente, que es con lo que yo empecé, hasta terminar como paramédico, y ya después paramédico, médico, ¿no? Entonces, así pueden utilizar sus tiempos medios libres, pero con toda la fuerza que ustedes tienen como para hacer las cosas en esa edad, ¿verdad? Y invertirlos en algo que sea apasionante, que les guste. Es algo que yo les puedo recomendar. Pues muy amplio y muy bonito lo que es cardiovascular, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí porque si no, no avanzamos y que las experiencias están muy padres, pero debemos de continuar. Ok, vamos a lo siguiente. Corazón latiendo. Entonces, rápidamente, aquí vemos un esquema del corazón muy esquemáticamente, ¿verdad? Muy bonito, como si de veras estuviera así el corazón bien ilustradito y todo eso. La verdad, otra cosa que me gusta mucho de este módulo, desgraciadamente, pues no se puede, es hacer disección de corazón. No. Se pone chulo, hermoso, es hacer esas disecciones de corazón. Pero bueno, ¿por qué? Porque no es así como nos los pintan, así de bonito, ¿eh? Todo lo vemos rojo, porque no trabajamos en un corazón disecado. Trabajamos, cuando hacemos la disección, la damos en clase, trabajamos con corazón de puerco, de cerdo, que es a lo que más se parece a un humano. Y de verdad eso o sea, me da risa, ¿no? Como trabajamos más con la especie que más se parece a nosotros, ¿no? Que es un cerdo, la verdad. Y hay muy pocas diferencias, ¿sí? Hasta el momento solamente he notado 3 diferencias, pero pues es prácticamente muy parecido. Pues mira, Anabel, sí sería bueno. Fíjense que tengo hasta una presentación en eso, pero pues, ay, joles, tendríamos que conseguir un corazón de cerdo. Yo lo que le decía a los compañeros es al terminar prácticamente que abarquemos los temas, ¿no? ¿Sale? Abarquemos los temas y tomarnos unas 2 horitas, porque incluso pueden ser hasta más horas, porque luego si nos prolongábamos más. Simplemente configuración externa es un cotorreo y es lo que más nos tardamos. Por eso espero que hayan visto el video, porque con eso ya les adelantamos un poquito la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque configuración externa es muy amplia y nosotros cuando vemos un corazón, sí, acuérdense que el corazón, como lo estábamos explicando en el video, tiene diferentes caras, ¿no? Diafragmática, ¿sí? Una cara diafragmática, otra costovertebral, ¿no? Entonces, todas esas caras, al momento de que nosotros giramos el corazón, pues se ve igual, no entendemos ni cuál cara es, ¿no? Y nosotros no vamos a ver las salidas de los grandes vasos, así uno azulito y uno rojito, y no, todo está así
en vivo y y prácticamente es irreconocible. A veces eso nos causa mucha dificultad en tratar de encontrar eso. Miren, vamos a tratar de avanzarle con los temas. El tema que sigue es de aorta y les tengo preparado un video que ya hice hace algunos años, sí, antes de que me diera COVID, estaba pachoncito, pero y fíjense que la idea de ese video y volvérselos a transmitir a ustedes es con la finalidad de que avancemos en aorta, ¿sale? Porque pues es un tema igual muy bonito, muy apasionante, pero muy amplio. Entonces lo que trato de hacer es que con estos videos que ya tengo prehechos, ¿sí? Entonces le avancemos y si les demos tiempo. ¿Y qué les parece? Si nosotros vemos, si vemos aorta, lo vemos rápido, entonces, porque no nos va a dar tiempo de ver todo corazón hoy, vamos a ver lo más principal muy rápido, pero sí lo que les tendría que decir es que se tiene que conseguir el espécimen y no se tiene que conseguir solamente el corazón así, como la venden luego a veces en las carnicerías donde venden todo eso de pancita y ¿cómo se llama eso? De vísceras, ¿no? Los vísceras. Ajá, de vísceras. No, es que lo que pasa es que lo venden mochado. Y a mí me interesa que no esté mochado porque prácticamente lo que hacen es el corazón lo venden de aquí para abajo. Ajá. Entonces, es ahí donde les hago mucho hincapié, donde si conseguimos uno, conseguimos, ¿sí? Completo. De preferencia todo esto. Entonces, es ahí donde nos tenemos que ir a los rastros. Lo bueno es que pues nos queda un poco cerca, bueno, a mí relativamente cerca, pero a algunos les va a quedar más cerca ahí donde están las carnicerías de San Juan, ¿no? Sí, es ahí donde les sé que los compraba. Sí. Esa que sale todo directo a periférico. Que es periférico, de hecho, ¿no? No es periférico. Es Canal de San Juan. Ya me acuerdo del momento que la estación Canal de San Juan. Yo les decía que lo compraran ahí y que les dijeran forzosamente que lo vendieran con todos los vasos, o sea, prácticamente de lo que es del tronco brachiocefálico hasta acá. Y de puerco, porque te digo, se parece demasiado y y además también Rancho Grande, Verástegui, pues eso sí podría ser una opción. Ahora sí que donde se lo vendan completo, vamos a echarle ganas de apurarnos y eso sí, de que ubiquemos bien las estructuras, ¿sale? Yo tengo una exposición ya hecha y derecha con respecto a eso para que sigamos los pasos de una disección de corazón, porque fíjense que eso no se hace en disección, en morfofisiología, ¿no? En disección, ¿sí? Laboratorio de morfología no se hace, debido pues, a que no hay espécimen. Y aquí nosotros pues no le inyectamos nada ni nada, sino lo vemos en vivo, pero muy bueno. Vamos a echarle ganas y ya hablamos de esto pues la próxima semana, ¿les parece? Para que todos si nos da el tiempo suficiente, nos aventemos un espacio que nos va a ayudar muchísimo, ¿sale? Bueno, hasta acá queda ese tema. Entonces, sangre de retorno venoso entra por la vena cava superior, vena cava inferior hacia el espacio atrial del lado derecho para que de ahí haya perfusión hacia lo que es el ventrículo derecho, regulado o administrado de cierta forma también por lo que es la arteria, por lo que es la válvula mitral, para que de ahí haga un revés, una voltereta, mediado por las estructuras propias del ventrículo derecho para que sea expulsado por lo que es hacia las arterias pulmonares. Acuérdense que aquí, en este tipo de circulación cardíaca, cambian. Si es arteria, le vamos a llamar, si es sangre oxigenada, se le va a conocer como vena, si es sangre oxigenada, ¿sí? Venas. Si es sangre no oxigenada, se le va a llamar arterias. ¿Estamos? Entonces, así está la nomenclatura, así le dejamos, así no nos hacemos bolas, ¿no? Pero de todas maneras, así está estructurada y no soy yo quien para cambiarlo. Entonces, sale por las arterias pulmonares, reguladas por las válvulas sigmoideas, para que ahí sean expulsadas hacia pulmón derecho, pulmón izquierdo, de las cuales ya entonces se hace todo el proceso de hematosis para que la sangre ya oxigenada venga por las venas pulmonares, ¿sí?
hacia el atrio izquierdo, para que regulado por lo que son las válvulas, la válvula mitral, ¿sí?, pasen y hagan este retorno y ser expulsada hacia la aorta por también unas válvulas sigmoideas o válvulas de columna. Y de ahí se va hacia todo el organismo. Interesante, ¿sí? Se va por la aorta o su tronco iberocefálico, a grandes rasgos. Muy bien. Ok, veamos esto aquí rápidamente. Si nosotros, ya que vimos configuración externa, entonces vamos a ver configuración interna. A grandes rasgos podemos ver esto que es la aurícula derecha, ¿sí? El ventrículo derecho, su septum marginalis, ¿sí? Acordémonos que el septum se divide en atrial o se divide en ventricular. De nos vamos a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y sus valvas que les corresponden. Estamos viendo un corte sagital de este órgano hueco que es nuestro corazón. El tabique interventricular, el tabique cardíaco, ¿sí?, se va a dividir en dos, uno que es interatrial y el otro que es el tabique interventricular. Y el tabique interventricular o septo interventricular van a tener dos divisiones, ¿sí? Vamos a ver que las características hacia grandes rasgos del tabique intracardíaco, ¿sí?, va a tener la característica de aquí ser muy delgado y conforme va llegando hacia el ápice del corazón se vuelve más triangular y más engrosado. Esto propiamente por los mecanismos que tiene que realizar este músculo o estos músculos cardíacos para el buen funcionamiento o la eyección de la sangre hacia los pulmones o sistémicamente hablando. Entonces, tabique interatrial, que tiene sus características de ser más delgado, incluso casi como también membranoso. Vamos a ver que tiene un orificio importante que, bueno, no es un orificio. A nivel fetal es un orificio, pero a nivel ya en el recién nacido y en el ya el bebé nacido, ¿sí?, se va a quedar nada más como una fosa. ¿Estamos? Bueno, entonces el septum interventricular se va a dividir en una porción membranosa, que es esta de aquí, ¿sale? Que es esta, y en esta región ya vemos que está el músculo, porción muscular. Bueno, vamos a empezar por la aurícula derecha. Entonces, aquí lo vemos esquemáticamente. ¿Sí? Cuando nosotros ya lo vemos en vivo, ¿sí?, el corazón, pues nada más vemos que es una bolsa, prácticamente. Es una bolsa donde donde ya los anatomistas lo han dividido en 6 caras. Entonces, así a grandes rasgos, podemos decir que estas divisiones de las caras es como si nosotros esquemáticamente lo viéramos como un cubo. ¿Sale? Entonces va a tener su cara, lo que es externa, que es esta cara externa, ¿sí? Esta es una cara, a ver, permítame, los músculos pectíneos, no, perdón, ya la estoy regando aquí. Eso me puse, a ver, déjenme borrarle. Esta que es la cara externa, ¿sí?, esta como si estuviera el cubo más pegado hacia nosotros, o el lado estuviera más pegado hacia nosotros, ¿sí? Esta es la cara externa, ¿sí?, que uno de los integrantes dentro de esto es el músculo pectíneo, ¿sí? Una cara posterior, ¿sí?, que es poco trabeculada, ¿sí? Vamos a ver una cara inferior, que viene siendo esta de aquí, una cara interna, una cara interna que va en relación con lo que es el tabique interatrial, ¿sí? Una cara superior, vamos, esta cara superior, ¿qué más me falta? Una anterior, una interna y otra posterior, que ya las habíamos dicho, ¿no?
Si nosotros lo vemos, ahorita vamos a verlo más detalladamente. Si nosotros lo vemos en este esquema, podemos decir que aquí se abrió la aurícula derecha y nosotros vemos su porción, se exhibe, ¿sí?, su porción externa de esta cara, que son los músculos pectíneos, como cicatrices, yo les digo que parecen de aquí en esta zona, ¿sí? Esto también forma parte de lo que es la cara externa del corazón, ¿sí? Nada más que lo seccionaron y no lo abrieron completamente. Vamos a ver esto que es la cara interna que corresponde al tabique, la cara posterior, la cara inferior y la cara superior, que viene siendo prácticamente nada más esta zona, donde va en relación con la salida de la vena cava superior y también en su porción inferior, con la vena cava inferior en esta cara inferior, como lo vemos. Vamos a ir más a detalle con estas caras. Aquí entonces, si nosotros estamos hablando que es como una forma cuboide, vamos a considerar que la pared externa, ¿sí?, va a estar principalmente estructurada con estas trabéculas, ¿sí?, que se le conocen músculos pectíneos. Todo lo que dice pectíneo en anatomía es así como peinado, bordes de peine, ¿no? Y sí, ¿no? Se ve así. Estos son los músculos pectíneos. Y importante, fíjense que sabemos que se encuentra aquí en la cara externa del corazón. Importante, ¿por qué? Porque fíjense que llega a suceder que por algunas razones, si hay un problema, por ejemplo, de taquiarritmias o bradisritmias muy importantes, empieza a haber cierto jugueteo dentro del corazón. ¿Qué pasa? Que eso va haciendo tormentas. La palabra correcta es como remolinos prácticamente, ¿no? Se me olvidó ahorita la palabra, ¿sí? Como remolinos dentro de las cavidades, y una de las principales es la aurícula derecha, porque al hacer ciertas remolinos en esta zona, se puede ocasionar que se formen trombos en estos espacios que vemos aquí en la pared externa del ventrículo derecho. Y este espacio pues puede producir émbolos a distancia, principalmente pues a dónde va el ventrículo derecho. Sabemos que el ventrículo derecho de la aurícula derecha sigue hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho va hacia la pulmonar, y entonces es una de la fisiopatología que explica por qué se forma una trombosis pulmonar. Importante esta pared externa. No solamente es eso, sino también a veces en un corazón congestivo o una cardiomegalia, ¿sí?, aumenta la presión intracardíaca, principalmente de todas las cámaras, pero en el ventrículo derecho se aumenta. Entonces, ¿qué hace? Se queda almacenada la sangre en este espacio, y entonces cuando se queda la sangre en cierto espacio, ¿qué es lo que se hace? Se coagula, aunque esté dentro de nuestro organismo. Bueno, esta es la pared externa que estábamos marcando aquí. Aquí está esta esquemita que son los músculos peinaditos, ¿verdad? Sí. Bueno, en la porción posterior, en la pared posterior, vamos a ver parte de lo que es como una limitante, ¿sí? Esta limitante que es es una limitante. Aquí me faltó ponerles. Fíjense que aquí hay esta cresta. Esta cresta que se llama cresta terminalis. Y se le llama terminalis porque también hace una división en lo que es propiamente la pared externa del corazón con la pared posterior del corazón. Tiene, fisiológicamente hablando y anatómicamente hablando también, tiene una función de hacer que la sangre prácticamente no haga revueltas dentro de la cavidad atrial, sino que redondea, entra. Acuérdense que no solamente hay flujo superior, sino también flujo inferior, que es lo que va haciendo que prácticamente al entrar la sangre se dirija directamente hacia la región más anterior del corazón, que es esta, donde se van a encontrar ¿qué? Las valvas de la tricúspide. ¿Estamos? ¿Esto qué es? La cresta terminalis. Vamos a ver que posteriormente entonces vamos a encontrar en los espacios de aquí a acá, a lo cual a este espacio se le ha conocido espacio de Lower, ¿sí?
prácticamente es esto de aquí. Si nosotros lo vemos en la pasada, este vendría siendo todo esto el espacio o el tubérculo de Lowis, que pues se le considera como parte de la pared posterior de la aurícula derecha, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar también lo característico, que es que esto que estamos marcando aquí, que es el nodo sinusal. Entonces, que se encuentra por debajo del orificio de la vena cava superior. Si nosotros nos vamos a la inferior, vamos a la cara inferior, vamos a ver el orificio de lo que es la vena cava inferior. Fíjense que esta también tiene una válvula, ¿sí? Que es la válvula que se le conoce como de Eustaquio, muy delgadita, casi ni presente, ¿no? No está, pero tiene también su valvulita que se le conoce de Eustaquio. Fíjense que esta no está muy desarrollado ya en el adulto, incluso desde el infante no está muy bien desarrollada, pero sí está muy desarrollada ¿en qué? En el feto. Vamos a encontrar algo importante, que es el seno coronario, que va a proporcionar irrigación a nivel superior del corazón, donde vimos las arterias. Lo vimos la clase pasada en el video que les mandé, ¿sí? Que por aquí entran unos senos, ¿sí? Que son los senos los senos coronarios, ¿sí? Los senos coronarios los vamos a encontrar ¿en qué? En la cara inferior. Va a tener una cara interna, una cara interna, que es esta que vemos aquí, y que su principal estructura que encontramos ahí es la fosa oval. La fosa oval se va a encontrar entonces dentro de lo que es incrustada, por decirlo así, o marcada, esa cicatriz que es el tabique interatrial. Aquí vamos a armar prácticamente un paréntesis porque es importante, ¿sí? Esta pared interna, esta fosa oval, posiblemente casi todos lo sabemos, que tiene que ver con el feto, ¿sí? Con la circulación fetal. Funcionó durante el feto y posteriormente en adulto, tiene que cerrar completamente para que no haya patologías en esto. Entonces nos vamos a acordar de embriología, ¿va? Vamos a acordar un poco de embriología brevemente, donde esta circulación fetal tiene que ver con ¿qué? Con la placenta, el cordón umbilical, e incluso la sangre, la circulación prácticamente es totalmente diferente a todas las demás. Va a pasar por lo que es la vena umbilical hacia la región del hígado, en su lóbulo anterior y medial se va a encontrar esto que lo va a atravesar, ¿sí? Y se va a llamar, la vena umbilical, perdón, aquí también se cambian los nombres. La vena umbilical trae sangre oxigenada y esta vena umbilical prácticamente se va a cambiar de nombre ya cuando se haya hecho su función en el feto, y en el ya nacido prácticamente se seca y se convierte en un ligamento, que es el ligamento redondo del hígado. Cuando veamos digestivo, lo vamos a analizar bien. Entonces acordémonos que es un vestigio de que nutrió prácticamente nuestro organismo por medio de la placenta, y de ahí pasa al hígado para que el del hígado ya lleve esta sangre hacia lo que son la zona atrial del ventrículo, a la zona atrial derecha, para que tenga dos vías. Una, que traiga sangre, de hecho aquí es un poco sangre mezclada, obviamente más de tipo oxigenada, pero puede ser sangre mezclada, es sangre mezclada de hecho. Entonces pasa una vía hacia lo que es funcionalmente lo que es la aurícula, el ventrículo derecho, ¿sí? Y de ahí se va hacia ¿qué? Hacia pulmón, ¿sí? Pero entonces también va a haber una salida que se va hacia ¿dónde? Hacia la otra cámara, que es la aurícula izquierda. Esto va a ser normal en el feto. ¿Por qué? Para que de cierta manera haya más enriquecimiento nutricional con respecto al feto. Entonces sabemos que de aquí también la aurícula izquierda va a pasar, prácticamente aquí lo puse un poco más extendido, ¿sí? Para que pase hacia el ventrículo izquierdo y de ahí hacia lo que es la arteria, la aorta, perdón. Entonces, dos. Permítame tantito, déjenme. Bueno, vamos a continuar. Entonces, continúa así, y esta es la circulación fetal. A grandes rasgos, entonces podemos decir
que ya no en el feto. Esto, lo que sucede es como un vestigio, es como una cicatriz que se queda en esta zona. Cuando llega a suceder de que este feto persiste, de que esto persiste, se queda abierta y entonces es cuando empieza a haber una combinación de sangre venosa con sangre arterial, ¿sí? Lo que puede ocasionar que el paciente tenga síntomas específicos de mala circulación a nivel sistémico. Otro que se me olvidaba pasarlo es algo importante, que es el conducto arterioso. Este conducto arterioso también es un vestigio, ¿sí? Un vestigio que prácticamente en el feto une lo que es la arteria pulmonar con la aorta. Y sí se ve cuando se hace la disección del corazón externo, vemos ese conducto arterioso y que ya no tiene función obviamente de nutrición, sino que participa en el sostén también de los grandes vasos. Entonces, cuando por alguna razón, fisiológicamente, al haber cambio de presiones, cuando los pulmones en el primer suspiro empiezan a expandirse, ¿sí? Entonces, esto me va a ocasionar que va a haber un cierre, va a haber cambio de presiones a niveles, en estas cavidades, cambio de presiones, que va a hacer prácticamente que esto se cierre. Y entonces esto queda así. Y conforme va pasando el tiempo, se va nada más quedando la fosita, el recuerdo, ¿sí? Y en el caso del conducto arterioso, igual se cierra, hay cambio de presiones, empieza a circular la sangre ya de forma normal, donde ya de aquí se va hacia los pulmones, ¿sí? Y de aquí ya se va hacia la aorta, se cierra esto, se inhabilita, y entonces se empieza a ir desecando, se empieza a hacer fibroso y se convierte en un ligamento, que es el ligamento arterioso. Cuando llega a haber defectos al momento de nacimiento, y esto no hay un cierre total, empiezan a haber esos choques, esa sangre combinada. Lo que ocasiona que entonces, si se le conoce a esto como persistencia del conducto arterioso o comunicación interatrial. ¿Qué va a pasar con esto? Que nosotros vamos a ver en los niños, aparte de que tienden a manifestarse ciertos soplos también, de cierta forma, ¿sí? Que es lo que vemos, que empiezan a tener problemas de mala circulación, lo vemos que corren tantito y se empiezan a sofocar muy rápidamente. Empieza a haber disnea, incluso hasta de pequeños esfuerzos, empiezan a tener también problemas con respecto a la circulación distal, donde se les ponen sus dedos moraditos y se les ponen así redonditos como en palillos de tambor. ¿Sale? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que hay un problema de tipo anatómico que necesita ser tratado lo más pronto posible, y es cuando se tienen que hacer, en algunas ocasiones, en casos muy especiales, se tiene que hacer una cirugía. ¿Sale? Me faltaban aquí otras paredes, la pared anterior que tiene relación ¿con qué? Con la válvula tricuspidea, ¿sí? Que es esta que vemos aquí, sus 3 valvas, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y el ventrículo izquierdo, la cara interna, y la posterior, ya lo habíamos dicho, que tiene que ver con los orificios de las venas, la posterior, que también tiene relación con ¿qué? Con las venas, los orificios de las venas pulmonares. Bueno, aquí lo tenemos un poquito ya más, ya no tan esquematizado, sino como aparentemente se ve, ¿sí? Como vemos aquí, el corte que se hizo, aquí el corte se retrajo, lo que es la pared, donde va relacionada la pared externa del corazón, ¿sí? Los músculos pectíneos, ¿sí? Esto que veríamos aquí vendría a ser su crista terminalis, ¿sí? Y aquí vemos el agujero oval. El agujero oval tiene una vertiente, una estructura como que lo rodea, que se llama limbo de la fosa oval. Entonces aquí vamos a ver en su cara anterior, lo que es el orificio del seno coronario, ¿sale? Y ya sus demás estructuras. Superiormente vamos a ver la entrada de la vena pulmonar derecha. ¿Qué más? La vena cava inferior, ¿sale? Bueno. Si nosotros nos vamos a la izquierda, pues aquí igual tiene 6 caras, aquí realmente no tiene tanta, no vemos así realmente tantas cuestiones importantes, ¿no? Pero sí podemos hacer mención acerca de lo que es esta cara, que es la porción posterior de la cara de la aurícula
izquierda, esto que vemos aquí es la cara posterior, que va a tener su relación con las arterias pulmonares. Dejamos bien, déjeme ver. El izquierdo. Sí. Perdón. Si estamos hablando del izquierdo, ya viene con sangre oxigenada, se le conoce con el nombre de venas pulmonares. ¿Sale? Las venas pulmonares que van a traer sangre oxigenada y de ahí va a pasar hacia lo que es el ventrículo derecho. ¿Sale? Sí, tiene aquí posteriormente también su relación con el tabique, ¿va? Que en este caso el tabique va a encontrarse también con cierta convexidad que va a ser la continuación o la vista del otro lado de la fosa oval, ¿sale? Las características generales de los ventrículos, en general, ambos ventrículos van a tener columnas carnosas. Esas columnas carnosas se van a relacionar van a tener diferentes tipos, diferentes tipos, se les conocen como órdenes. Sí, estas columnas carnosas las vamos a ver cuando nosotros abrimos el corazón, vamos a ver que si estuviera como si entráramos prácticamente a una caverna, un espacio, unas grutas, ¿no? Donde se ven todas esas trabéculas, se ven muchas, se ven de primera instancia, si nosotros lo vemos hacia arriba, se ven prácticamente lo que son las valvas tendinosas, ¿verdad? Vamos a ver que entonces en general contienen las columnas carnosas. Ahorita vamos a ver sus órdenes o sus tipos. El orificio atrioventricular va a tener un aparato valvular, obviamente, que es este de aquí, y va a tener también ¿qué? Un orificio arterial. ¿Estamos? Entonces, sangre de retorno venoso entra por la aurícula izquierda, es regulado por la válvula, por esta válvula, ¿sí? Que es la tricúspide, 3 cúspides, ¿sale? Y su orificio arterial, por donde va a pasar sangre todavía no oxigenada y se va a convertir hacia el tronco pulmonar para que de ahí se vaya hacia ambos pulmones. Entonces podemos ver a grandes rasgos que hay columnas de primer orden. Las columnas de primer orden son estas así. ¿Sí? ¿Qué es la característica? Que van a estar adosadas a las paredes del ventrículo, ¿sí? Y esto se le conoce como borde adherido, ¿sí? Y va a tener un borde libre. Si nos damos cuenta, se dicen aquí como si nosotros lo viéramos así, como en forma de cono, una forma de cono. Una cara adherente o porción adherente y una porción libre. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto también en el otro módulo pasado de que tienen bordes libres, ¿no? Aquí también lo podemos ver en estas de primer orden. Y tiene su relación con ¿qué? Con la sujeción de las valvas. Se dan cuenta cómo estas valvas tienen una forma como de paracaídas. ¿Sale? ¿Sí? Ahorita los analizamos más a fondo. Van a ser, ahorita las siguientes son las de segundo orden. La de segundo orden, si no la vamos a ver aquí, la vamos a ver de esta forma. Fíjense que estas válvulas de segundo orden, muy importantes. ¿Por qué? Porque estas columnas o papilas de segundo orden van a tener la característica de atravesar prácticamente las paredes como a nivel medial. Aquí en este corte lo que vemos es que se ha hecho es mostrar la cavidad del ventrículo derecho. ¿Para qué? Para mostrar esto que es la banda moderadora. ¿Sí? Entonces va de una pared, en este caso posterior y superior, hacia una pared anterior que es la válvula moderadora. Déjenme ver si los tenemos de este lado. Sí o no, vamos a ver también. Ok. Lo vamos a analizar más a fondo. Entonces, las de segunda orden va a la adherida de la pared, de alguna porción de la pared del ventrículo y se dirige y tiene una forma como si fuera un puente. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atraviesan
de pared a pared, como si fuera un puente, y entonces queda un borde adherente, que es aquí donde está adherido, otro de este lado, dos bordes adherentes, y un espacio libre. Segundo orden. Las de tercer orden, ¿sí? Las de tercer orden vienen siendo prácticamente estas de aquí, o pues prácticamente esto que vemos aquí. ¿Qué se ve aquí? Nos vamos a recordar mucho a los pectíneos, ¿no? Los músculos pectíneos. ¿Qué es esto? Que como que están peinados. Lo que sucede, en el caso, perdón, se me olvidaba decirles aquí en esta esquemita, que les voy a hacer. Sí, si nosotros vemos las papilas de segundo orden, lo que va a hacer es ir de una pared hacia otra, ¿eh? Pero fíjense, en las de tercer orden, esto es como si fuera un tanto así, la pared, ¿sí? Y entonces estas no van a tener un borde libre, sino o va a ser muy pequeño el borde libre, sino que prácticamente van a hacer esto, ¿sí? Y prácticamente nada más incluso van a estar así, esas trabéculas como adheridas. Ustedes han escuchado el término de cicatriz queloide, seguramente. Las cicatrices queloides se forman en un proceso de mala cicatrización, donde se ven así, quedan las cicatrices muy, muy feas, ¿no? Como levantadas prácticamente, ¿sí? Se notan los bordes muy feos. Entonces lo vemos en pacientes que tienen una acné muy fuerte o en pacientes que han tenido heridas y que su problema de cicatrización de cierta manera es mala, que va dejando unas secuelas muy importantes en la piel, unas anomalías morfológicas en la piel. ¿Estamos? Entonces, prácticamente esos son las columnas o los pilares de tercer orden. Primer orden, que son estas, que tienen más que ver con relaciones hacia las inserciones de las valvas. Segundo orden, los que van, ¿sí? Como la banda moderadora que vamos a ver ahorita, ¿sale? De pared a pared, un puente colgante. Y las de tercer orden, que son los músculos pectíneos o que se quedan prácticamente ligadas a la pared. No van de pared a pared, sino sobre la misma pared se forman. Y entonces eso es lo que le da la visión a esta cavidad como si fueran cavernas, las grutas, ¿no? Entremos lleno al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, nosotros hacemos un corte a nivel de lo que es la base del corazón y lo vemos de arriba hacia abajo. Vamos a ver aquí que esto vendría siendo anterior, ¿sí? O su cara externa, externocostal, y esta es una cara posterior. Obviamente no vemos la diafragmática, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que tiene tres caras el ventrículo derecho. Uno, que es la cara anterior, ¿sí? Donde vamos a ver qué estructuras principalmente, estas que vemos marcadas aquí con estas flechitas, que son donde se van a localizar estos pilares de primer orden, que son las papilas musculares. Y entonces, si estamos hablando de anterior, son de aquí, que va a ir o que va a brindar en su borde libre estas cuerdas tendinosas, que también se les conoce como cuerdas tendinosas de primer orden, hacia lo que es la valva anterior de la válvula tricúspide. ¿Sale? No se los olvida. Pilar anterior o cono muscular anterior, ¿sí? Se va a encontrar en esta región y se va a dirigir dependiendo en qué momento se encuentra de la sístole de la diástole, porque va a tener movimiento que se va a encontrar en el momento de jalar prácticamente la valva, se va a replegar hacia las paredes, ¿sí? Se va a replegar hacia las paredes y al momento de que la valva se cierra, se va a quedar a nivel medial. Pero entonces, ¿dónde se encuentra insertada? En lo que es la pared anterior del ventrículo derecho, ¿sale? Y entonces nos va a dar el funcionamiento o va a estar ligada a lo que es la valva anterior, ¿sí? Bueno, nos vamos a la cara posterior. En la cara posterior también se va a encontrar otro importante, que aquí lo vemos, ¿sale? ¿Sí? Nos va a dar lo que en la cara posterior vamos a ver, ¿sí? La inserción
de lo que es el pilar posterior, ¿sí? Pilar posterior del ventrículo derecho, que va a dar que van a emerger de su borde libre unas estructuras fibrosas, que es la válvula, que es la porción posterior de la válvula tricúspide, tricúspide, que viene siendo esta, prácticamente viene siendo toda esta, nada más que aquí está sobrepuesto y prácticamente lo dejamos aquí. Y por último, la tercera cara, que es la cara medial, ¿sale? Que prácticamente viene siendo la del tabique. Y aquí marcamos el pilar septal, que va a dar origen a lo que es, va a dar origen a las cuerdas tendinosas, que van a surcir como de forma de paracaídas hacia lo que es la valva posterior, la valva septal de la tricúspide. Veamos a ver. Como no puedo tener aquí pizarrón, pues voy a utilizar una función. A ver, vamos a ver aquí. Vemos una interfaz de este programa que es Illustrator, más o menos, ¿va? Se ve la pantalla gris. ¿Sí? Sí. Aquí vamos a entrar un tanto en generalidades a las válvulas. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a empezar por esta que es la mitral y vamos a ver que la vamos a dividir de esta forma. Si nosotros esta válvula la viéramos de forma anterior, viéramos un poco lateral, lo viéramos así. Y sabemos que esta cara va a dar hacia ¿qué? Hacia la aurícula derecha. Hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Y esta cara va a dar hacia el ventrículo derecho. ¿Estamos? Bueno, entonces, si nosotros vemos que tiene 3 divisiones, vamos a ver entonces que estas valvas, ¿sí?, van a estar ligadas ¿con qué? Con sus pilares. ¿Sí? Sus pilares. 1, 2, eso como salió muy raro, y 3. La estoy poniendo esquemáticamente, ¿sale? ¿Para qué? Para que estas de cierta forma brinden por medio de las cuerdas tendinosas, ¿sí?, en orden, y hagan esta forma. ¿Como de qué? De paracaídas, ¿sí? Como si fueran paracaídas prácticamente. Entonces, cuando existe la contracción del ventrículo derecho, ¿qué es lo que pasa? Que estas prácticamente jalan la valva. En este caso estamos hablando de la válvula de la valva anterior, ¿sí?, esta de la valva superior, y esta de la valva que está ligada al tabique, que se le llama como septal o interna. Vamos a ponerla interna para no confundirnos, pero sabemos que entonces esta lo que va a hacer, va a estar reforzada. ¿Por cuál? Va a estar reforzada por por el pilar medial o pilar posterior, ¿sí? Pilar posterior, pilar anterior, y el superior, ¿sí?, por el pilar septal, o se le conoce como valva septal. ¿Por qué? Porque es prácticamente la que le da sostén o está en contacto muy en contacto con el pilar septal, ¿sí? Entonces sabemos que aquí vamos a encontrar las diferentes paredes del ventrículo, ¿vale? Entonces tiene 2 caras, una cara auricular, una cara ventricular. Tiene la valva tiene 3 segmentos, decirlo así, y de las cuales se van a dividir en septal, en anterior, aquí le puse posterior, perdón, se me fue aquí. Septal, anterior y posterior. ¿De acuerdo? Y fíjense que hablando de esto de las valvas, entramos a lo que es la clínica. Vamos a cambiar aquí
Permítanme, déjenme cambiar de función para volver a nuestra... Que ya le estaba señalando las diferentes. Bueno, resulta que este problema de las valvas, sí, se incluyen muchas patologías en las cuales pueden verse muy afectadas. Alguien me hablaba que también una de las bacterias que afectan al corazón, estábamos hablando en ese momento del endocardio. Ojo, hagamos esto importante. El endocardio sabemos que es la capa más interna del corazón, pero fíjense que también este endocardio forma parte externamente o está cubriendo también lo que es las estructuras de las válvulas. Sabemos que es tejido fibrocartilaginoso, ¿sí? Pero también recubiertas por endocardio. Por eso, la respuesta que me dijeron de estreptococo beta hemolítico también puede causar endocarditis, pero esa endocarditis se manifiesta más específica. ¿En dónde? En las valvas. Le encanta al estreptococo beta hemolítico, le encanta comerse estas estructuras de los cartílagos. Por eso de ahí viene el término de fiebre reumática. ¿Ya? ¿Se han escuchado? Esta fiebre reumática, ¿qué es lo que sucede? Que en pacientes, sobre todo más que nada pequeños, que tienen un problema crónico de las amígdalas, fíjense que tienen que ver las amígdalas con el corazón, ¿no? Bueno, pues entonces que al estreptococo beta hemolítico se adueña prácticamente de las amígdalas, empiezan a haber infecciones recurrentes, y entonces una de las desventajas para nosotros, para el huésped que tiene esta bacteria, es que también viaja vía sanguínea y va a buscar donde haya tejido cartilaginoso. ¿Y por qué se le viene el nombre de reumática? Si a final de cuentas no tiene... últimamente he leído de que sí tiene que ver también un factor reumático. Acordémonos de que las enfermedades reumáticas no tienen que ver propiamente con articulaciones, sino es más sí hay muchas enfermedades reumáticas que van relacionadas a articulaciones, pero más que nada el término reumático en medicina sabemos que va más relacionado a las cuestiones autoinmunes, ¿no? O inmunes. Sí, que nuestro mismo sistema de defensas ataca a nuestro mismo organismo. Principalmente se van a las articulaciones o a las zonas donde hay, ¿cómo se llaman? Tejido conectivo. Entonces, esta bacteria, lo que llega a suceder es que busca exactamente tejido fibrocartilaginoso y en su primera entrada lo que encuentra es las valvas. Y esto nos puede ocasionar que se las empieza a mordisquear, y si lo hace a nivel articular, por ejemplo, en muñecas, que lo vemos frecuente en rodillas, ¿sí? Y la característica de esta fiebre reumática es que el dolor articular es variable. Puede ser que un día le empieza a doler mientras está en la fase aguda de la enfermedad, le duele la muñeca, pero al siguiente día ya le dolió la rodilla, y a los otros 3 días ya le empezó a doler el codo, ¿sí? Entonces viaja. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, está en la sangre y empieza a almacenarse, se almacenan más cantidades de estas bacterias, se unen, se forman grupos y se van hacia las zonas donde más les interesa estar comiendo, mordisqueando, ¿sí? Y entonces, sabemos que obviamente esto es malo estarlo teniendo de forma crónica, y lo que ocasiona es la fiebre reumática, que además de las alteraciones de tipo de movilidad, lo peor de todo es que llega a comprometer la vida, es que produce una estenosis. Esto se fibrosa. Acuérdense que el tejido, nuestro organismo, con tal de reparar ese daño, ¿qué es lo que va haciendo? Un tejido más fibroso, ¿sí? Y entonces este tejido muy fibroso va ocasionando que prácticamente esto no tenga cierta movilidad. Y entonces, en un adulto que no tenía soplo, ¿qué vamos a encontrar? Pues acuérdense que los ruidos cardíacos van relacionados ¿con qué? Con las valvas, ¿verdad? Entonces,
Si nosotros en un paciente que no tenía ese antecedente de tener las lesiones propias del nacimiento, por decirlo así, un defecto anatómico de los soplos, entonces en un paciente que tuvo el antecedente de fiebre reumática, incluso a veces, de verdad, créanmelo, es muy frecuente que no están diagnosticadas. Oye, pero ¿qué pasa? Ya cuando hacemos una anamnesis bien detallada, decimos, oye, pero ¿por qué te pudo haber pasado esto? ¿No? Entonces, y empezamos a preguntarle, oye, de chico te enfermaste, y le vemos las amígdalas hipertróficas características, ¿sí? Entonces, pues encontramos el soplo, pues es que yo no lo tenía, doctor, y empiezas a cansarte, sí, camino tantito, disnea de medianos esfuerzos, encontramos disnea de medianos esfuerzos, entonces checamos corazón, ahí encontramos la patología. Y acuérdense, no sé si han visto ahorita en clínica, pero entonces vemos lo que son los focos pulmonares, los focos cardíacos, ¿no? Mitral, tricúspida, pulmonares y aórticos, ¿sí? Que nosotros los vamos a encontrar en diferentes porciones de nuestro tórax en la parte mediastínica. Entonces, resulta que al encontrarse estos tipos de estenosis, con mucha más frecuencia es en la valva, en la que es la válvula mitral, ¿sí? La válvula tricúspide, perdón, la válvula tricúspide, de ahí se va a la mitral, que son del lado izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de hecho la que primero se encuentra, ¿no? Así que así lo veamos desde ese punto de vista de las bacterias, y entonces se empiezan a alojar ahí y se la empiezan a carcomer. ¿Sale? Importantísimos estos datos. ¿Y por qué ver el funcionamiento de las valvas? Que llega a suceder que no solamente los cuerpos, las cuestiones tendinosas, sino que también acuérdense que tiene que endocardio, y entonces esa infección endocardio puede ser infectada por vía continua, por vía contigua, hacia la zona de los músculos papilares. Ahí entonces ya podemos hablar de una miocarditis que también puede ser muy, muy grave para el paciente. Entonces, en los pacientes mayores de 40 años que vemos un problema de tipo de estenosis mitral o tricúspida, tiene que ver con qué? Con problemas o con antecedentes de fiebre reumática. Aquí es ya dependiendo su grado de lesión que haya sido de primer, segundo, tercer grado, y entonces hay veces que es necesario intervenir quirúrgicamente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ya nos prolongamos un poquito. Tómense 5 minutos ya para ir por un cafecito, pueden ir al baño rápidamente. Ahorita son las que, pues ya casi, 11:37. Nos vemos a 1:37, 1:40, 1:43. ¿Sale? Voy a desconectar tanto mi micrófono. 1:43 nos volvemos todos. No se salgan, continuamos. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor.
Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Fíjense entonces que estábamos hablando de esta importancia de las características de las valvas. También van a tener entonces ¿qué? ¿Sí me escuchan todos? ¿Ya estamos ahí todos? A ver. Sí, ya estamos todos activados. Muy bien. Entonces vamos a ver que entonces en las valvas vamos a tener que un borde. Vamos a acercar un poquito más esto. Permítame tantito. Vamos a ver aquí. Vamos a acercarlo. ¿Sí? En las valvas vamos a tener, al igual que en muchas estructuras, un borde adherente, ¿sí? Y un borde libre. ¿De acuerdo? Fíjense que este tipo de enfermedades que son degenerativas empiezan a afectar principalmente lo que son los bordes libres los bordes libres de las válvulas, ¿sí? Entonces, si esto necesita ser muy elástico, imagínense, esa elasticidad casi se pierde, ¿sí? Entonces, bien importante dar un diagnóstico. Fíjense aquí lo importante de nosotros como responsablemente, cuando nosotros vemos a un niño que constantemente lo vemos en el consultorio y constantemente se enferma, ¿sí? Y entonces nosotros no actuamos para tratar de que el niño se vaya enfermando, aplicándole simplemente hasta la inyección de benzilpenicilina de 1.200.000. Eso puede hacer que el paciente a largo plazo no tenga esta secuela. Pero ¿qué es lo que pasa? Y luego a veces decimos, pues le mandamos aquí su jarabito, su amoxicilina con clavunato, su cefalexina, sus etromicinas, lo que queramos. Entonces, permítame. Perdón. Entonces, llega a suceder de que pues la calidad de vida afectar incluso puede ser de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hacemos un buen tratamiento, porque no nos preocupamos tanto por el paciente, simplemente nada más porque se nos pasa, ¿verdad? Pero entonces es importante que nosotros hagamos el seguimiento para que no pasen este tipo de valvulopatías. La base del ventrículo derecho. Estamos hablando que entonces la base del ventrículo derecho, que si nosotros lo vemos de arriba, podemos ver esto que es la válvula tricúspide, ¿sí? Su cara anterior, ¿sí? Su posterior, su valva septal. Aquí lo vemos cuando está cerradito, ¿sí? Y aquí lo vemos cuando se retrae, deja pasar la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Estamos viendo desde arriba, y entonces, ¿qué es lo que vemos si nosotros abrimos en esas regiones? Vamos a encontrar las estructuras importantes. Esta que es importante. Sí, que es prácticamente esto que vemos aquí, que viene siendo un infundíbulo, un espacio, una sala, ¿sí? Un infundíbulo. ¿Me falta el otro? Que este infundíbulo es un espacio que tiene que ver y está formado anatómicamente para que en esta zona, al momento de que va a pasar hacia la vena, hacia la arteria pulmonar, ¿sí? No haya estas revueltas, ¿sí? Entonces, prácticamente, debido a esa estructura que es, si nosotros lo viéramos lateralmente, este infundíbulo se encuentra prácticamente así. ¿Para qué? Para que no choque con esto que son las válvulas simoideas propias de la arteria pulmonar, ¿sí? Vamos a ver la otra estructura, que es una papila, que es una cresta, también una saliente, es un músculo de segundo orden, importante. Acuérdense, prácticamente músculos de primer orden hay varios que tienen que ver o que están en relación con las valvas. Las de segundo orden principalmente van a ser de comunicación. Se me pasó a decirles que en la valva moderadora, o aquí también la podemos ver si es esta, ¿sí? La valva moderadora, ¿sí? Ahí va a pasar lo que es, ya están viendo el electrocardiograma, todavía no va. Función eléctrica del corazón. Va a pasar por ahí la rama derecha del haz de His. ¿Por dónde pasa? Por la valva moderadora. Tiene miles de nombres, que ahorita la verdad hasta se me olvidó. Valva moderadora, el septum marginalis,
¿sí? El septum o la banda moderadora, el septum marginalis, y el septum interventricular. Bueno, tiene etcétera, hasta muchos homónimos. Generalmente se le conoce como banda moderadora, ¿sí? Entonces, característica de Vázquez va a ser una banda, un músculo de segundo orden que tiene que ver con qué, con la función eléctrica del corazón, al igual que esta que vemos aquí, que es la cresta supraventricular del haz de His, cresta supraventricular del haz de His, que también va a llevar función de tipo, o por su estructura va a pasar esas estimulaciones nerviosas que tienen que ver con la contracción del corazón. Estamos hablando que esto es la base del corazón, ¿sale? Y tiene una región más apical, ¿sí? El cono, que se va a encontrar, va a ser prácticamente parte de lo que es el ápice. El ápice del corazón lo va a formar prácticamente el músculo del ventrículo izquierdo. A eso solamente le toca un poquitín. Trabeculado, principalmente estructuras musculares de tercer orden. Bueno, vamos rápido al ventrículo izquierdo. Yo creo que con eso vamos a... Todavía me faltan un buen, pero la verdad si nos prolongamos, pero importante, le avanzamos. Las características del ventrículo izquierdo. Va a tener igual 3 caras. Una medial o septal, una anterior y una posterior o diafragmática. Una diafragmática, ¿vale? Entonces, en su cara anterior, vamos a encontrar también un cono muscular, que es cono muscular anterior, que va a llevar sus cuerdas tendinosas para la valva anterior de la mitral. En su región limitante, porque se le conoce así como limitante de lo que es la cara diafragmática y la cara septal, vamos a encontrar estos conos musculares, que son los conos septales, que van a dirigirse o van a dar 2 ápices, ¿sí? 2 ápices, se va a insertar en esta zona, y distalmente se van a formar 2 ápices, 2 puntitas, ¿sí? Para abrazar a la válvula, dirigir sus cuerdas tendinosas hacia la valva, ¿sí? Hacia la valva septal, ¿sale? Va a tener una base, ¿sí? Y va a tener un vértice, que el vértice, como decíamos, es más pronunciado que el derecho. Entonces, nosotros nos vamos a la base del ventrículo izquierdo, importantísimo y muy interesante. Continuamos con los temas de las valvas. En este caso, de las valvas sigmoideas, características que la vemos en la aorta y en la arteria pulmonar, vamos a ver que tiene un borde adherente, ¿sí? Borde libre, y algo que se le conoce aquí, hay unos corpúsculos, ¿sí? Que son estructuras fibrosas que forman esta zona. No sé, a mí me tocó todavía cuando era niño ver los nidos de golondrina, cómo pasaban ahí por mi barrio austero, ¿sí? Pero se formaban, y sí, ¿no? Estas válvulas tienen forma de golondrina. Y en medio, ese espacio, va a haber un seno aórtico. La función de las valvas es exactamente que no haya reflujo, ¿sí? Que no pase de sangre de una cavidad, ¿sí? Por ejemplo, si de la cavidad de la aurícula izquierda pase hacia la aurícula izquierda, al momento de que se contrae no haya retorno sanguíneo, ¿sí? Hacia la otra cavidad. Esa es la función principal de las valvas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar en estas, y es algo muy bonito cuando nosotros hacemos disección, que vemos que el orificio de las arterias coronarias, que van a estar predispuestas en ambos lados. La arteria coronaria derecha, ¿sí? En el video pasado les puse acerca de la circulación donde se encuentran estas arterias coronarias. Entonces, ¿a dónde desembocan? Desembocan en los senos, en los senos
sigmoideos de la aorta o de la aorta, ¿sí? Lateralmente. Entonces, a la valva que está aquí lo vemos medial, no le va a tocar. Pero fíjense, algo importante, en estas arterias coronarias, que su función es nutrir, este espacio que le toca irrigar se va a nutrir solamente cuando esté en sístole, ¿sí? En sístole y no en diástole, que es prácticamente cuando el corazón, las estructuras cardíacas se nutren. En este caso pasa lo contrario, o sea, se pone al revés. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ver con su circulación, ¿sí? Arteria coronaria. Vamos a ver qué más me hace falta aquí ponerles, pues nada, prácticamente esto no. A esta zona se le conoce como seno aórtico o también se le conoce como lúnula. También a estas regiones que vemos aquí. ¿Vale? Vemos aquí las papilas de primer orden, ¿sí? Vemos principalmente las papilas de tercer orden en estas regiones de aquí. ¿Qué no me falta? Vámonos a lo que es la base del corazón, ¿sí? Vamos a ver, los orificios atrioventriculares, ¿sí? El lado izquierdo, la válvula mitral, los orificios venosos. Fíjese que aquí en los orificios venosos, eso es característico de que no carecen de pilares del corazón. El orificio atrioventricular del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a ver que se va a encontrar por la cual válvula dijimos que es la mitral, ¿sale? Entonces, en esta válvula que es mitral, solamente va a tener dos valvas, ¿sí? Ay, ya la regué. No le puedo poner control Z, le tengo que poner con el borrado. A diferencia de la tricúspide, como veíamos, solamente va a tener dos valvas, ¿sí? Pues de hecho lo tengo acá arribita, ¿no? Aquí lo veamos, ¿sí? ¿Cómo se ve? Prácticamente como si fuera una sonrisita, ¿no? Los emojis, ¿sí? Entonces, podemos decir que es una valva septal y una valva lateral o